El crecimiento es parte natural de la vida cristiana. Todos nosotros escuchamos a Jesús decirle a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. Puede ser que una persona tenga 40 años, 50 años, 80 años y no haya conocido a Jesús. El día que decida por mover su confianza de donde la tenga puesta y ponerla solo en Cristo, suficientemente en Cristo para reconciliarse con Dios, ese día nace de nuevo. Y por supuesto, va a seguir con la misma fecha de nacimiento y va a seguir con su cumpleaños en el mismo mes y en el mismo día, pero de corazón es un niño. De tal manera que cualquiera puede llegar aquí y, habiendo conocido al Señor, nunca decir: es que ya yo estoy graduado de la universidad, yo necesito algo más profundo. O sabes que esto de estar leyendo 2 veces el mismo libro de la Biblia como que me aburre. No. Dice la Biblia que para entrar en el reino de Dios tú tienes que hacerte como un niño. Yo estuve dirigiendo la escuela dominical antes de entrar al seminario en mi primera iglesia en Caibarien. Y allí tuve yo a un profesor de matemática bueno de la ciudad. ¿Y cuál fue mi motivación? ¿Tú sabes cuál fue, Giovanni? Yo decía: si este es un buen profesor de matemática, tiene que ser un buen profesor de la Biblia. Porque ya tiene los recursos, ya tiene las habilidades, ya lo tiene. Yo para aquel entonces tendría unos 17 años. No llegaba a 18. Y me acerqué y le dije: ¿sabes qué? ¿Te gustaría dar una clase? Y me dijo: sí, era creyente, déjame decirle, es creyente. Pero luego, yo no estuve en las clases porque en su rango de edad yo no tenía que estar en esa clase. Pero me llegó un hermano y 2 hermanos y me dijeron: ¿sabes qué? Como que la clase no me llega. Es la palabra que nosotros usamos. ¿Y qué fue? Es que a lo largo del tiempo nos dimos cuenta de que puede tener la habilidad de enseñar hasta en la universidad y cualquier ciencia, pero en el reino de Dios las cosas tienen otra naturaleza. Se trata de otra cosa. Él, aunque era creyente, necesitaba tener el don espiritual de la enseñanza. Bueno, lo mismo sucede para cualquier persona, volviendo a la introducción, y es que nosotros podemos tener la experiencia que sea en el negocio, en la carrera y las ciencias del mundo, en las habilidades sociales, en cualquier cosa, pero cuando entramos en el reino, mira, amado hermano, somos niños y necesitamos aprender. Pero la esperanza del Padre es que el niño llegue hacia la estatura de la plenitud de Jesucristo, a un varón perfecto. La palabra perfecto tiene una mejor traducción para nosotros, para que ninguno se confunda de que perfección en la Biblia es aquel que no comete error, aquel que diga a las 2 de la tarde va a llover y llueve, aquel que diga en enero el precio del pollo en Poli va a estar a 2.30 y está. No. Para que nosotros no nos equivoquemos que perfección es inerrancia, la Biblia también nos dice que la perfección cristiana es madurez. Es un carácter maduro en el cual va creciendo la semejanza de Cristo. Por tanto, cuando nosotros leemos Efesios capítulo 4 del 13 en adelante, nos dice que todos nosotros, unidos en amor, teniendo un fundamento firme, vamos creciendo como un edificio hasta alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo, a un varón perfecto, es decir, a un hombre, a una mujer maduro, donde se ve allí la imagen de Dios. Dios aspira a que tú crezcas, que tú progreses. Miren, el progreso es tal en la vida cristiana que cuando Pablo le escribe a Timoteo, dice que tu aprovechamiento, es decir, lo que tú creces en la gracia, sea de provecho para otros. Por eso dice: cuida de ti mismo y de las doctrinas que enseña. Porque él está diciendo: tú debes crecer, tú debes cuidarte, tú debes progresar, tú debes seguir adelante. Él siendo ya pastor, para que en tu crecimiento otros tengan provecho.
tal manera, amado hermano, entramos en el reino como niños. Dios espera que crezcamos en madurez espiritual. Madurez espiritual es ser más como Jesús. De tal manera que en ese avance nosotros demos provecho a los demás. Dios quiere que en el 2025 tu meta sea crecer, ser fructífero y multiplicarte en otras personas. Debes tomar este desafío. Yo no he llegado a ser todo lo que Dios quiere que yo sea. Yo no sé todo. Yo no sé hacer todo. Yo no estoy haciéndolo todo de la manera que Dios quiere que yo lo haga. Debemos partir de esto. Hay lugar para el crecimiento aún en la vida cristiana. Hay lugar para el desarrollo, hay lugar para el descubrimiento, hay lugar para seguir avanzando en esta carrera. Piensa en esto. Cuando se le fue a llamar a los cristianos por primera vez a darle un título, se le decía la gente del camino. Yo me imagino que algunos predicaban que Jesús dijo que Él era el camino, la verdad y la vida. Y lo predicaban tanto que nadie podía llegar a Dios sino a través de Jesucristo, que la gente empezó a llamarle la gente del camino. Pero hay algo más. Las personas, los cristianos, los discípulos de Cristo de esa generación, eran en realidad la gente del camino. Porque ellos no estaban en la casa, ellos no estaban en el templo, ellos no estaban estáticos, sino que ellos estaban ¿dónde? En el camino, sirviendo, sanando, orando y testificando. Ellos andaban en la vía de desarrollo de la vida cristiana, era andando en el camino. De tal manera que Cristo le había dicho, vayan y hagan discípulos, pero en esa dirección tienen que tomar un camino de testimonio. Ahora, amado hermano, teniendo estas referencias, nos debemos dar cuenta que espiritualmente nosotros somos la gente del camino. Nadie va al camino para estar estático. Alguien va al camino, a la calle, a la vía, a la autopista, al palmetto. Alguien se mueve hacia esa vía. ¿Para qué? Para avanzar hacia un destino. Nosotros espiritualmente hemos salido de un Egipto que es el mundo, es el pecado, es la condenación, es la esclavitud. ¿Y qué hicimos? Somos peregrinos en el camino hacia la tierra prometida, que no es los Estados Unidos, sino es nuestra patria celestial. Y vamos, ¿qué cosa? Avanzando día a día, semana a semana, año tras año, hasta que un día lleguemos a esa ciudad celestial, que es nuestra verdadera nación. Pero tenemos que movernos hacia adelante. Tenemos que avanzar en nuestro desarrollo espiritual. Y déjame decir, si tú eres un adolescente, el mayor responsable para tu desarrollo espiritual sigue siendo tú. Si tú estás casado, tu mayor responsabilidad no es esperar que tu esposo te inspire o que tu esposa te motive. Tú sigues siendo responsable de tu desarrollo espiritual. Tú eres miembro de MCC y estás dispuesto a aprender la palabra de cualquiera que te predique la sana doctrina. Pero sigue siendo tu responsabilidad, tuya, solo tuya, únicamente tuya, tu desarrollo espiritual. Tú no puedes usar ninguna muleta espiritual para seguir cojeando porque te recuestas a ella. Tú debes soltar esa muleta, enderezar tus pies, tomar tu camino, tu responsabilidad y el desafío que Dios hoy te lanza de crecer en el Señor. ¿Asumes ese desafío? Dígame que sí, hermano. Tenemos que crecer. Cuando llegue esta fecha, el próximo año, no podemos ser iguales. ¿Has escuchado la frase, así soy? Y así me moriré. ¿No has escuchado la frase como que tú me conociste así?
tía? Sí. Tú me conociste así. ¿Qué estás diciendo? Amado hermano, la vida cristiana es una vida de transformación. Es una vida de renovación. Es una vida de descubrimientos. Nosotros somos aceptados como somos y como llegamos al Señor. La gracia nos recibe tal y cual somos, pero no nos deja igual. La gracia todo lo cambia. Por eso, la transformación, el desarrollo de la vida espiritual, la Biblia lo llama metamorfosis. Cuando en Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Allí dice la palabra transformaos, es la palabra metamorfosis, que está diciendo de una transformación. La gracia te toma donde tú estás, pero ella quiere transformarte. Ella quiere que haga un cambio. Cuando una oruga se cierra en su capullo y empieza ese proceso de transformación, entró una oruga y salió una mariposa. La oruga que entró arrastrándose. La oruga que salió volando. La oruga que entró con un color, dos colores. Nada exótico. La oruga que salió con muchos colores. De tal manera que la oruga cuando sale, no podemos seguir llamándola oruga. Tenemos que llamarla mariposa. ¿Por qué? Porque ha sufrido una transformación, una metamorfosis, donde entró siendo una y salió siendo la misma, pero diferente. Es la misma oruga, es el mismo ser humano, es el mismo cristiano, es el mismo, tiene el mismo nombre, tiene el mismo apellido, tiene la misma dirección, pero no puede seguir siendo el mismo porque sufre una transformación espiritual, que es lo que Dios nos llama al crecimiento. Al crecimiento. Ahora bien, ¿en qué aspecto pudiéramos nosotros crecer? Primero, debemos crecer en la comunión con Dios. Nuestra oración ha de ser más constante, más ferviente y más generosa. Cuando digo la oración más constante, la Biblia dice orad sin cesar, orando en todo tiempo. Cuando el salmista oraba, decía: yo en la mañana, en la tarde y aún en la noche oraré a ti. Cuando Daniel oraba, dice que oraba en la mañana, en la tarde, en la noche, y abría las puertas y daba testimonio que él creía en un Dios vivo que escucha y responde. El pueblo de Dios ora sin cesar. Jesús enseñó a sus discípulos de la siguiente manera: velad en oración. El espíritu, a la verdad, está dispuesto a no ceder a la tentación, a hacer la voluntad de Dios, pero la carne es débil. Por tanto, debes potenciar tus convicciones espirituales, tus compromisos espirituales, tus decisiones espirituales. Debes potenciarlo con el poder de la gracia que recibes en la comunión con Dios, para que cuando llegue el peligro, cuando llegue la prueba, cuando llegue la tentación, cuando llegue la crisis, tu carne puede debilitarse, pero tu estructura espiritual es firme, fuerte, inconmovible, de tal manera que puedas prevalecer en el día malo. Tu oración tiene que ser constante. Tu oración debe ser más ferviente.
No podemos, amado hermano, tener una oración como nos cepillamos la boca. No podemos tener una oración como acordonarse los zapatos. No podemos tener una oración como un text message. Ahora puedo descargármelo. Tú tienes que orar con el corazón. ¿Cómo se ora? Importa. ¿Cómo se ora? Importa. No solo la sistematicidad, no solo el tiempo que dedica, el cómo ora importa. Uno tiene que orar fervientemente. ¿Cómo usted cree que oró Jesús en Getsemaní? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, no sea tu voluntad, sino la mía. ¿Usted cree que Jesús oró así? Ahí estaba poniendo el corazón, porque sabía que esa oración hacía la diferencia. Esa oración importaba, esa oración determinada. El que tiene fe y busca a Dios sabe que esa oración determina asuntos importantes en la vida. Si tú no lo crees, mejor no orar. Porque si estás orando es porque crees que Dios escucha, Dios es capaz y que esa oración va a hacer la diferencia. La oración debe ser también más extensiva. ¿En qué sentido? Debemos crecer en la oración. Dios nos ya ha llamado a ser sacerdotes que ministramos en su presencia. Cada uno de nosotros tenemos este privilegio de cargar sobre nuestros hombros a nuestros hermanos, a nuestra familia, a interceder por ellos, por nombre, por asunto, por peticiones específicas. El sacerdote está delante del Señor ofreciendo oración, que la Biblia en el Apocalipsis dice que esas oraciones son de los santos, son como incienso en su presencia, porque son gratas ofrendas al Señor. Y tú puedes estar en la presencia de Dios batallando por tus hermanos. El mejor regalo que le puedes dar a una persona es una oración. El mejor gesto, el mejor servicio, la mejor entrega de amor es una oración a su favor. ¿Por qué? Porque Dios, que responde, es el mejor en dar, el mejor en solucionar, el mejor en aconsejar. Por tanto, esa oración a favor de tus hermanos es necesaria. Por favor, que en este año crezcamos en oración de esta manera. Que en nuestra lista de oración nosotros podamos crecer en nombres de personas que estamos incluyendo. Oremos no solo por los cercanos, sino también por los que están lejos. Oremos no solamente por los creyentes, sino también por aquellos que estén perdidos. Oremos no solamente por la iglesia y los asuntos de ella, sino por el mundo y los asuntos de las naciones. Oremos sin cesar. Que seamos una iglesia donde cada uno tenga una llama ferviente en el corazón, por una oración apasionada, por un ruego creciente. Amado hermano, escuche esto, una y otra vez en la Biblia aparece esta misma historia. Y el pueblo oró, y Dios escuchó el clamor de su pueblo. Cuando el pueblo estaba, por ejemplo, en Egipto, ellos empezaron a orar, empezaron a rogar. Dice que el ruego de los hebreos en Egipto llegó a oído del Señor, y el Señor llamó a Moisés y la historia cambió. Ana era estéril y entró en la presencia del Señor y clamó con ruego: dame un hijo, dame un hijo. Señor, hazme fructífera. Señor, dame un hijo. Y el Señor escuchó. Amado hermano, en la historia de los jueces, el pueblo se apartaba, se desamparaba el pueblo espiritualmente, sufría. Pero cuando el pueblo buscaba en oración al Señor, decía siempre la Biblia, y escuchó Dios el clamor de su pueblo. Y a partir de allí era otra historia. Hay una gran diferencia que provoca la oración en los individuos, las familias y las iglesias que se comprometen a crecer en oración.
debemos además crecer en un carácter santo. En un carácter santo. La santidad importa. Para esto tú debes reconocer primero una verdad teológica. Es esta. Y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo en sus pecados. No hace gran diferencia. En sus pecados y de sus pecados hace una gran diferencia. Y llamarás su nombre Jesús, piénsalo, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, no en sus pecados. ¿Qué quiere decir eso? Que el acto de salvación, Mandiel, da algo más que perdón, ¿no es verdad? ¿Qué da? Liberación del poder y del dominio del pecado. Cuando Cristo salva, Él no salva para perdonar, Él salva para liberar y dar una vida nueva. Muchos de nosotros pensamos aún hasta el día de hoy que Él nos va a salvar a pesar de nuestros pecados. Y no. No. Él nos va a salvar de nuestros pecados. De tal manera que tú tienes que moverte de una teología o de un entendimiento de la salvación de mero perdón a total santificación. Porque quien tiene un pensamiento de perdón y que el perdón es el mayor bien que puedes recibir de la gracia, sucede lo siguiente. Y dime si me equivoco. Soy humano. ¿Qué voy a hacer? Mientras esté en esta vida, estaré pecando. Déjame pedirle perdón al Señor. Pero la esperanza que tienes en esta forma de pensar es que volverás a pecar. Y volverás a ir a perdón. Y volverás. Y volverás. Y volverás. Pero quien lo piensa así, realmente es como el pueblo de Israel que sale de... Esta es la teología de Hebreos. Sale de Egipto, entra al desierto. Entre Egipto y la tierra prometida está el peregrinar en el desierto. Pero el peregrinar en el desierto, ¿qué hizo el pueblo? Una y otra vez. ¿Qué hizo? Quejarse, murmurar, pecar, olvidarse del Señor, idolatrar. Y por tanto, llegó el punto en que Dios dijo, no entrarás en la tierra prometida, sino ¿qué cosa es? Darás círculo en el mismo lugar. Y déjame decirle, hay muchos creyentes que han salido de su Egipto, pero no han entrado en la plenitud de la vida espiritual figurada en la tierra prometida, porque está dando círculo en sus pecados. Siguen con la misma forma de hablar, siguen con la misma forma de relacionarse, la misma forma de tomar decisiones, siguen en sus pecados. Y la Biblia nos llama a que nosotros dejemos de otorgar a nuestra relación con el Señor el mayor beneficio, el perdón. No es el perdón, el mayor beneficio es la santificación. Es posible vivir en santidad. Si no fuese posible vivir en santidad, el poder de la gracia no es eficaz. Porque estamos en las mismas condiciones de la ley. Peca, sacrificio, peca, sacrificio, peca, sacrificio. Porque dice Juan que los corderos del antiguo pacto solo podían cubrir. Pero Jesús es el Cordero de Dios que limpia, quita el pecado del mundo, quita. La gracia del antiguo pacto con su sacrificio es que voy a remitir estos pecados hasta el día que el Cordero perfecto sea sacrificado y tú por la fe en el Mesías serás salvado.
Pero nosotros estamos al otro lado de la historia. Ya el Cordero vino, ya el sacrificio se hizo. Ahora, al poner nuestra fe en Cristo, su sangre no cubre, sino su sangre quita, limpia, santifica. Por eso Hebreos dice que nosotros no necesitamos un sacrificio detrás de otro y detrás de otro y detrás de otro, porque por nosotros ya se hizo un sacrificio perfecto, una vez y para siempre. En el antiguo pacto se necesitaba uno y otro sacrificio, pero ahora no. ¿Por qué? Porque ahora, por poner nuestra fe en Cristo, nuestros pecados son perdonados. Nuestro pecado es limpiado. El poder, la autoridad y el señorío del pecado sobre nuestra vida es derribado. Ahora dice Romanos que debemos considerarnos muertos al pecado y vivos para Dios. Pero mientras tanto, tú te piensas que eres un pez vivito y nadando en los terrenos del pecado, tú vas a seguir allí. Tú tienes que creer que el poder del pecado en tu corazón fue derribado y crucificado juntamente con Cristo. Tú no le perteneces al pecado. Tus brazos, tus ojos, tus oídos, tus labios, todo tu cuerpo no pertenece al pecado. Le pertenece a Jesucristo. Amén. Y tienes en ti el poder de progresar, de avanzar, de crecer en santidad. Y en esto debemos crecer en el 2025. Comunión, carácter santo. Y por último voy a mencionar una vez más: compromiso con el reino de Dios. Compromiso con el reino de Dios. Volvemos a Mateo capítulo 6, versículo del 30 al 33. Pero diré el último: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Nosotros tenemos que tener un compromiso firme, profundo y fiel hacia el reino de Dios. En Ageo. Ageo es el libro más corto del Antiguo Testamento. Tiene 2 capítulos. En uno de ellos, el primero, viene la palabra al profeta. Y esta es la palabra que le llegó al profeta. Antes de decirle, déjame recordarle que es el momento en que se está reconstruyendo la nación de Israel, la ciudad de Jerusalén. Y cada uno, regresando del exilio, está enfrascado en sus propias metas espirituales, en sus propias metas físicas, familiares y relacionales. Y esta es la palabra que vino al profeta. Dile a este pueblo: no es hora de construir el templo, pero sí es hora de construir sus casas. No es hora de suministrar provisión para el templo, pero sí es hora de llenar sus almacenes. No es hora de servir en las cosas sagradas, pero sí es hora de trabajar en sus propias empresas. Y allí sigue el discurso. Lo que está diciendo el Señor por medio del profeta también nos debe llegar a nosotros a través de Mateo 6:33. Debemos nosotros buscar primeramente el reino de Dios. Cuando buscamos primeramente el reino de Dios, nos damos cuenta que si es tiempo de construir casas, es tiempo de construir vidas. Si es tiempo de tener almacenes y las necesidades cubiertas en casa, también es tiempo de proveer para el reino de Dios y sus propósitos. Si es tiempo de estudiar, de avanzar, de conquistar en la vida, es tiempo aún más apremiante para hacer que el reino de Dios se extienda hasta los lugares más oscuros del mundo. Si somos conscientes de las necesidades personales de nuestros propios reinos, debemos ser aún más conscientes que no vivimos para nosotros, sino para el Rey, y que debemos servirle con todo lo que somos. Este compromiso con el reino se evidencia en primer lugar hablando del Rey.
testificando del reino, hablando a las personas compasivamente, con labios temblorosos, pero con corazones tiernos de amor por las almas, conscientes del destino eterno que les espera, separados de Dios, si no toman una decisión por Jesucristo ya. Avanzar el reino de Dios significa servir en la comunidad, servir al vecino, servir al desconocido, servir. Establecer justicia donde no la hay, traer consuelo donde hace falta, impartir sanidad, aliento, estar presente con el solitario e ir allí. Si el reino de Dios está entre nosotros y Él trae toda esta riqueza y toda esta esperanza, este cambio que ocurre en el corazón debe movilizarnos a hacer cambios afuera en la vida de otros. Amado hermano, el reino de los cielos es como una pequeña medida de harina donde se pone una pizca de levadura hasta que leude toda la masa. Tú quieres transformar la sociedad, tú quieres ver un cambio en la ciudad donde vive, los vecinos que tiene, en el mercado donde tú vas. Debe empezar en esto, creer que el evangelio que está sembrado en tu corazón tiene poder para salvar. Tienes que creerlo. Tienes que creer que ese evangelio te moviliza a expresar el amor de Dios de manera práctica, de tal forma que provoque sed, curiosidad, atención en la vida de otros para que luego te escuchen el mensaje. Tú no necesitas que te enviemos a un hospital, ni que te enviemos a un home, ni que te invitemos a compartir algo con homeless, ni visitarme en una esquina para repartir tratados. Tú no necesitas eso. El Rey que venció la muerte, que venció el diablo, el pecado, el Rey ya te ha dicho: id y haced discípulos. Tú no necesitas mi oración, ni mi palmadita en el hombro, ni pedirme permiso. Tú tienes que simplemente hacerlo. El Rey ya dio la orden. Debemos movernos para servir. Un compromiso con el reino. Es un compromiso con tu iglesia. Y yo sé y doy gloria a Dios por eso, que ustedes lo están. Pero ahora también debemos comprometernos por las naciones. Y en este próximo año, cuando nosotros hagamos un lanzamiento para un viaje misionero, debemos estar allí poniendo el corazón, el amén, el servicio, el tiempo, la ofrenda, lo que sea necesario para que como iglesia podamos ir, sembrar, dar y servir donde el Señor nos lleve. Amado hermano, debemos comprometernos con el reino de Dios. Nuestro servicio más excelente, nuestras vidas más sacrificadas, nuestra predicación más fiel y constante, debemos rendirnos a Él. Él es digno de eso. Déjame decirle brevemente, si nosotros no crecemos en lo personal, si nosotros no crecemos en estas 3C, comunión, carácter y compromiso, si no lo hacemos, si somos indiferentes y lo miramos como me gustó o no me gustó y estilístico, y no como una palabra de desafío a tu corazón, si no lo haces, déjame decirle qué pasará. Vas a dormirte en la autoconfianza, como diciendo: yo no puedo hacer esto, yo no voy a responder a ese llamado, yo no voy a aceptar ese desafío, pero puedo seguir así. Mira, amado hermano, en la vida cristiana es como la bicicleta. O tú estás parado con los pies en la tierra, o tú estás dando pedales y estás avanzando. No hay forma de estar estático sobre la bicicleta. O avanzas o te caes. Si tú no creces, realmente te vas a estar desconectando del diseño y propósito de Dios para tu vida. Si tú no creces, estás ignorando de que Dios tiene suficiente para darte más de lo que posees ahora. Que Dios es suficientemente grande
como para seguir aprendiendo de Él y conociéndole por toda la eternidad. Si no creces, realmente estás ignorando las profundidades del amor de Dios que son inagotables. Si tú no creces, te muere, te fosiliza, te esteriliza. Solo lo que crece demuestra que tiene vida. Por tanto, amado hermano, asume este desafío a crecer para Dios, a ser fructífero y multiplicar todo lo que tú eres en el nombre de Cristo.